Bueno, Ricardo, de nuevo, muchas gracias por estar aquí conmigo contestándome las preguntas de la investigación cualitativa en Chile. Y te quería preguntar primero de ti, de tu línea de investigación, de qué es lo que estás haciendo actualmente. Y bueno, en investigación cualitativa, la verdad, no trabajo mucho ¿Ya? porque los fondos priorizan otras metodologías fundamentalmente. Perfecto. Sin embargo, los últimos proyectos grandes que hemos ejecutado, que yo he estado a cargo, combinan estrategias metodológicas y el marco global de ejecución de ambos proyectos, que son proyectos FONDEF, ha sido la investigación acción participante. Perfecto. A partir de esa lógica es que se estructura todo el proceso de generación de conocimiento y también de retroalimentación a los actores del sistema. Ujú. Eh, Sin embargo, la producción concreta de datos y de resultados es fundamentalmente cuantitativa. Ok, ¿Mm? perfecto. Pero la lógica de generación de conocimiento es cualitativa en el sentido de partir valorando al otro, ¿Ya? dándole voz a quienes son actores de la realidad para que puedan incidir en los resultados de la investigación. Y Claro. esos actores de la realidad, en este caso, han sido profesionales que se desempeñan en programas de intervención, que los ejecutan, ¿Ya? y los usuarios de esos programas también, Ok. que son sobre delincuencia juvenil. Ok, ¿me puedes contar un poquito más de esos programas para que los alumnos tengan una idea de cómo estás haciendo esta investigación-acción? Mira, quizás yo me gustaría partir de una manera diferente para llegar a eso, Ok. atendiendo a las preguntas que planteaste en la pauta originalmente, Ok. ¿no? Mira, yo me formé acá en el sur, en la década de los 80. Ujú. En la década de los... Era la carrera de psicología de la Universidad de la Frontera fue la tercera carrera que se abre en Chile. Estaba la Universidad de Chile, después la Universidad Católica y después se abre la Universidad de la Frontera. Había muy pocos cupos para psicología en esa época. Y el marco curricular era bastante compartido entre las tres universidades, muy positivista, y con un solo enfoque en el proceso de generación de conocimientos, que era la investigación cuantitativa tradicional, más bien basada en estudios experimentales o cuasi experimentales y con diseños estructurados. Y con un fuerte énfasis también, y eso es un logro, en el desarrollo de instrumentos psicológicos y en la psicometría. Ujú. Nosotros al llegar yo no era del sur, venía de Santiago. Al llegar acá nos encontramos con una realidad bastante distinta a la que conocíamos y empezamos a hacer trabajo voluntario, era época de dictadura, estábamos en una posición difícil y en ese proceso eh, de conocer a la población, de conocer a la gente, nos dimos cuenta que el conocimiento que nosotros como profesionales futuros, porque éramos estudiantes, íbamos a poder generar no era pertinente para resolver los problemas Mm. de la población que más lo demandaba, Claro. fundamentalmente la infancia. Eh, Así que hubo una especie de movimiento interno académico para generar la opción de estudiar más la subjetividad de la experiencia de las personas con métodos que pudiesen acceder a esa subjetividad. No teníamos conocimiento, no había literatura, nada. El año 85 se publica un libro que es icónico en investigación cualitativa, que es el de Taylor y Bogdan, Ujú. que se llama Métodos de Investigación Cualitativa, así simple. Tiene una inspiración fenomenológica, ¿Ya? pero tiene un lema, no sé si lo has leído tú, No. que es que hable la gente. Ah, ok.
Ese era el punto de partida. ¿Qué es lo que se busca? Que hable la gente. El método de análisis estaba muy cercano a la Grounded Theory, pero la verdad es que la propuesta era más bien de construcción semántica a partir del discurso literal de la gente, de un relato que tuviese sentido científico, Ujú. que era muy poético por lo demás, era muy atractivo en ese sentido, y muy, muy, muy potente. Ese texto lo conocimos cuando ya estábamos terminando la formación, obviamente no fue parte de nuestra formación, pero se estaba iniciando un proceso de eh, modificación curricular de la carrera. Así que tuvimos la oportunidad de negociar con los profesores de esa época para que se incorporara dentro del currículum una asignatura, tres asignaturas que en realidad reconocían la dimensión cualitativa, Mm. Wow, que eran de formación más especializada. Una fue métodos cualitativos. wow. Se instala la asignatura en el currículum, en el año 89 parte. Eh, Otra asignatura fue psicodiagnóstico infantil, que no estaba incluida, pero que lo que buscaba era, a través de diferentes pruebas, en esa época más bien proyectivas y de dibujo, eh, reconocer la subjetividad de la experiencia de los niños. Y una tercera que era técnicas de intervención social, que incorporaba la psicología comunitaria. Eh, esas modificaciones curriculares permitieron que las generaciones que empiezan a formarse a partir de esa época ya empiecen a tener contenidos muy básicos Ujú. de investigación cualitativa. Te cuento todo esto porque no había literatura. Entonces lo que hubo que hacer en ese momento fue recoger fundamentalmente de las tradiciones inglesas y de Estados Unidos, de la Escuela de Chicago, de la Escuela de California, lo que había para Ujú. poder hacer una comprensión, incorporando mucho de fenomenología como paradigma comprensivo, pero sin métodos de análisis, porque todavía la gran teoría estaba ahí dando vuelta, había algunos elementos desde el análisis de contenido clásico de Krippendorf, del contar palabras, que era muy positivista por lo demás, así que no calzaba con la tradición, así que se empieza a armar un curso. Yo ingresé como profesor el año 89 en la universidad, Wow. y ingresé a hacer esa asignatura. Ah, ¿Mm? Eh, Entre otras cosas. Entonces, lo que he hecho desde esa fecha hasta ahora es enseñar métodos cualitativos y estudiar muchos métodos mm, cualitativos y hacer algunas investigaciones. Y fundamentalmente esas investigaciones de la mano de los estudiantes que se quieren formar en esta línea, y que con quienes hemos ido pudiendo desarrollar métodos tanto para estructurar el diseño de investigación, clasificar los diseños y aplicarlos a los problemas psicológicos, ujú. individuales, grupales, comunitarios. Eh, y también desarrollando un método de análisis que sea fácil de entender y de aprender por los estudiantes de pregrado. Sí. Y en eso hemos estado. Hay un par de publicaciones nomás con ese enfoque que están eh, hechas con exalumnos tanto de pregrado como de posgrado, porque después empieza el posgrado y empecé a formar también métodos cualitativos en posgrado. Wow. Ya. Entonces, la pregunta era, ¿cómo llegamos a estos temas? ¿Mm? Sí. Bueno, llegamos desde ese primer momento. Ujú. Hacíamos trabajo comunitario en poblaciones con niños. ¿Mm? Sí. Y en ese momento nos encontramos con una realidad que ya es muy conocida en Chile y que no hemos podido resolver, que es una infancia vulnerada, Ujú. muy maltratada por el Estado también, y Sí. sin estrategias de eh, intervención que estén validadas, que reconozcan su experiencia, sino que muy diseñadas desde la lógica de los interventores para transformar realidades que no son transformables porque en realidad todo el contexto no lo permite. Mm. Quieres transformar, adaptar a un individuo a un contexto que nunca eh, va a vivir. En ese escenario, y con muchos años de trabajo de profesionales que se han ido enfrentando a eso y que se han ido quemando, entrando con mucha motivación, pasando por muchos programas y sin posibilidad de producir cambios hasta que salen, sobre todo
aquellos más inspirados, que después los hemos tenido de vuelta en posgrado. Decidimos meternos, bueno, yo también trabajé un tiempo en la red de Sename en los años 80-90, con adolescentes infractores, con adolescentes que cometían delitos, y estaba en un centro en que lo que hacíamos era evaluar, establecer un diagnóstico, informar ese diagnóstico y sugerir intervenciones que nunca eran posibles de realizar. Y por lo tanto, al seguir esos cursos vitales, incluso hay por ahí un articulito que se llama Experiencias de vida en el COD, en el COD. Al seguir esos cursos vitales nos dimos cuenta que en realidad ni siquiera un rasguño en el agua habíamos hecho en trayectorias que estaban casi definidas antes de que nosotros partiéramos. Estoy hablando de 13, 14 años, ya sabíamos qué es lo que iba a ocurrir y precisamente esas cosas ocurrieron. Frente a eso, hubo un debate a comienzo de la década pasada, a comienzo del siglo, que era sobre la reforma del Sename, por las dificultades que el servicio ha tenido para poder implementar políticas que sean pertinentes. En ese debate hemos participado activamente nosotros. En esa época, ese es el inicio del gobierno de Lagos, se propone la división en dos servicios, uno de justicia juvenil y otro de protección de derechos. Y nosotros nos inclinamos por trabajar en justicia juvenil. Y empezamos a hacer estudios cualitativos precisamente sobre identidad delictiva, sobre el desarrollo en condiciones de pobreza, el desarrollo en condiciones de marginalidad y exclusión, sobre el impacto de esas experiencias en la conducta adulta. Esos estudios basados, qué sé yo, en la experiencia de chicas que se prostituían, en la experiencia de adolescentes que terminaban como adultos recluidos. La diferencia, por ejemplo, entre aquellos que perteneciendo incluso a la misma familia seguían una trayectoria delictiva y otros que no. Yo en esto no trabajo solo, somos un equipo, somos varios profesores de la misma época que estamos en el departamento. Y finalmente tuvimos la suerte de entrar en contacto justo a comienzos de esa década con un equipo canadiense de la Universidad de Quebec, que desarrollaron una estrategia de intervención con esta población, que es la psicoeducación. Y esa estrategia, ellos la querían exportar, y nos encontraron a nosotros, hicimos un match muy interesante entre nuestra experiencia práctica y nuestro enfoque y lo que ellos tenían ya como consolidado, como una disciplina ya consolidada. Incluso la psicoeducación tiene grado de doctor en la provincia de Quebec, que es una disciplina orientada a la intervención para producir cambios, con algunos principios muy simples pero muy potentes, como la vivencia compartida como eje del cambio, de la transformación, y la validación del otro de partida y de su experiencia. Muy interesante. A partir de eso nos formamos en psicoeducación y empezamos a formar también a operadores del sistema y la estrategia funcionó. Incluso se instaló una carrera técnica para formar operadores para programas de intervención con infancia y con otras realidades que son experiencias de vida difíciles, que requieren una relación de ayuda para poder mejorar sus oportunidades de desarrollo. En ese tránsito también empezamos a postular otros proyectos y empezamos a observar que una de las debilidades más importantes era la determinación de las necesidades de intervención, la evaluación de las condiciones de entrada para poder definir qué es lo que se quería hacer o modificar y qué es lo que se podía hacer en ese contexto. Esto lo lidera la profesora Paula Alarcón, que hizo estudios en psicología jurídica y forense, y empieza a desarrollar instrumentos para evaluar riesgo de reincidencia delictiva, cosa que no había aquí, que no se hablaba, que no se sabía nada en el comienzo de la década pasada.
y empieza a buscar en distintas partes y entrevistar a los equipos profesionales. Entonces, la práctica de trabajo directo con los equipos profesionales empezó paulatinamente a ser una herramienta para generar el conocimiento que se necesitaba para que ellos mismos lo usaran. Claro. Eh, de esa forma llegamos al diseño de los primeros instrumentos, al diseño de una tipología incluso de trayectorias delictivas, y postulamos un proyecto FONDEF a fines de la década pasada que estaba orientado a desarrollar un modelo de intervención. Mm. Y ese proyecto se hace de la mano con Sename como socio mandante y con dos fundaciones que tenían programas de justicia juvenil en Chile, que son Tierra de Esperanza y en esa época Consejo de Defensa del Niño, ahora se llama Ciudad del Niño. Y en conjunto diseñamos un formato de formación especializada para los profesionales que duró 3 años, y durante ese proceso se les formó en el uso de los instrumentos, en la lógica de evaluación, y ellos mismos fueron los que empezaron a aplicar la metodología con los adolescentes con que intervenían, y a empezar a reportar si funcionaba o no funcionaba. Ahí está la lógica de investigación, acción participante. Perfecto. Este fue un proceso muy intenso porque fueron programas con supervisión personalizada durante los 3 años. No es que se le enseñe el contenido, sino que se Claro. modela cómo se evalúa, se modela cómo se levanta la información, y son instrumentos de juicio profesional estructurado. O sea, son instrumentos de los cuales son los profesionales los responsables de la puntuación, no son los adolescentes los que responden. Mm. Entonces, para eso ellos tienen que entrevistar al adolescente, no una, sino varias veces, entrevistar también a las madres o tutores, entrevistar a profesores, amigos, recoger información, trabajar con los otros profesionales, hacer reuniones técnicas. Todo eso se fue haciendo supervisadamente, simultáneamente, hasta diseñar un modelo de trabajo que permite instalar una práctica que es distinta. Mm. Eh, y se logró. ¿Mm? El proyecto fue muy exitoso, se logró, el modelo se llama MIDA, ¿Ya? tiene un protocolo de evaluación que es estructurado, que está validado psicométricamente, y tiene una estrategia de trabajo comunitario, una estrategia de trabajo en redes también, para el desarrollo de potencialidades en el territorio. Todo eso es levantamiento cualitativo. Perfecto. Son diferentes estudios. Y finalmente logramos llegar a trabajar con la población y entender esa subjetividad que andábamos buscando inicialmente e incorporarla dentro de la lógica de intervención. El último programa está más orientado al trabajo de los profesionales, Ujú. el último proyecto, eh, porque lo que busca, porque después nos dimos cuenta que una constatación que es obvia, que la gente no necesariamente aplica en el terreno, en la práctica, aquello que aprende, si las condiciones del trabajo no se lo permiten. Claro. Y las normas técnicas de Sename exigen evaluar indicadores de proceso, no de resultado. Entonces la gente trabaja la mayor parte del tiempo en tareas administrativas, en llenar planillas, en generar memos, en hacer informes, y lo importante no es si la intervención produce cambio en el adolescente, sino que el adolescente asista a la intervención. Lo que ocurre ahí nunca se mira. Claro. ¿Mm? Y así funcionan la mayor parte de los programas de política pública. Entonces, por eso es que los profesionales se terminan quemando, ¿no? Mm. Porque no pueden ver los resultados. Los resultados son mínimos, son un caso, dos casos, y de esos, eso es muy interesante porque en el relato de los profesionales aparece que esa experiencia de producir cambio particular, minúsculo en un caso, es lo que los mantiene energizados y con ganas de seguir trabajando. Y por eso permanecen. Hay una fuerte motivación por el vínculo específico, pero no necesariamente ese logro produce el cambio que se busca. Si yo lo que quiero es que ese adolescente deje de delinquir para que pueda insertarse socialmente y tener una vida con mayores oportunidades después de los 18 años,
por muy bueno el vínculo que logre con él en un momento, por muy buena la conexión para entender su experiencia, su vivencia, no lo voy a alejar del delito. Claro. ¿Mm? Entonces, el modelo establece las orientaciones para trabajar, establece las distinciones, y lo que necesitábamos es que los profesionales pudiesen tener certeza de que lo que estaban haciendo estaba produciendo el cambio. Necesitábamos que los profesionales tuviesen la experiencia de control sobre la intervención y además una retroalimentación no solo circunstancial, sino que estructural del sistema, del resultado final. Y eso no lo pueden ver porque eso significa que los adolescentes que pasan por el sistema dejen de delinquir o reduzcan su delincuencia, o no vuelvan a ser detenidos. Yo puedo tener una excelente sesión de intervención con uno. Esto es válido para todo tipo de programas, para los de maltrato, para los de violencia, una- y funcionar muy bien y quedarme muy tranquilo con eso. Pero pasados 2 años el chico lo encuentro en la cárcel, nuevamente, y mucho más deteriorado que cuando lo vi antes. Mm. A eso es a lo que me refiero yo con observar las historias a los 12, 13, 14 años, 15 años, y saber lo que va a ocurrir y no poder hacer nada. Claro. ¿Mm? Bueno, y logramos también hacer eso. Construimos un sistema informatizado, una plataforma digital que permite organizar la intervención completa, que le retroalimenta a los profesionales de todos los resultados de evaluación en forma inmediata, que le permite fijar objetivos, indicadores de cambio, observar si eso ocurre o no ocurre, y va generando también indicadores de resultados en forma automática, como adherencia al programa, adherencia al modelo, calidad de la intervención, efectividad, cumplimiento de tareas, etc. Entonces, cada interventor puede observar en su pantalla cuán efectivo está haciendo con cada caso que está atendiendo. Así que el marco general de la investigación-acción nos ha permitido generar tecnología finalmente. Okay. Eso es lo que, en eso hemos estado nosotros. Ahora, eso en investigación cualitativa uno puede decir, pucha, no es precisamente lo más notorio, ¿no? Pero de eso también te puedo hablar. Claro. A ver, cuéntame más. Cuéntame ¿Cómo? sobre, a ver, que tengo tantas preguntas. También tengo un grupo en el ramo que está interesado en el Sename. Entonces ahí tengo otro set de preguntas. Pero vamos, enfoquémonos por el tiempo, y porque sé que estás ocupado, enfoquémonos más en las preguntas de la guía y después, si tenemos más tiempo, te pregunto el resto. Ya, ok. Bueno, ¿cómo ves la evolución de la investigación cualitativa en Chile? Me dijiste que en los años 80 no había nada, No había nada. empezaron a crear literatura. ¿Cómo lo has visto? Porque ya han pasado casi 30 años ya. 30 años, sí, por supuesto. Mira, hubo durante los años 90 un resurgimiento de los métodos cualitativos a nivel internacional. Uh-huh. Y este resurgimiento significó una explosión de producción de material, sobre todo de libros, de textos, con mucha reflexión sobre los diferentes métodos y aproximaciones, sobre todo de análisis de datos cualitativos. Hay libros icónicos publicados desde el año 95 en adelante también, que son condensaciones, compilaciones de diferentes tradiciones, Uh-huh. y que por lo tanto permitieron un acercamiento a los métodos cualitativos mucho más complejo y más estructurado de lo que había antes. Se fue también definiendo paulatinamente cuáles eran los campos prioritarios de trabajo de la metodología cualitativa en el ámbito de la experiencia individual o de las personas, en el ámbito de las interacciones en los grupos, en el ámbito del desarrollo social o comunitario. Por lo tanto, se han ido instalando también prácticas de investigación mucho más estables en esos contextos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo aquello que significa la validación de la experiencia subjetiva, de aquellas experiencias particulares que son demostrativas
de procesos que pueden tener impacto en otras áreas. Y yo creo que lo más importante que ocurrió la década pasada eh, en la literatura y el debate internacional es el reconocimiento de que los métodos cualitativos lo que hacen es abrir puertas y generar hipótesis para plantearse nuevas líneas de investigación y trabajo, dando origen a los estudios con métodos mixtos. Sí. Eh, esa, esa, esa validación de los métodos nos ha permitido también reducir los prejuicios, porque en la década del 80, 90, esto eran como partidos políticos, eres cualitativo o eres cuantitativo, ¿no? O lo uno o lo otro. Y si estás conmigo, eres enemigo del otro, ¿no? O si no estás conmigo, eres mi enemigo. Y esa visión polar, más bien a mi juicio ideológica, neutralizaba el desarrollo científico, mucho en psicología. Tanto es así que hay programas que se definen exclusivamente cuantitativos por negación del otro, ¿no? Programas de formación me refiero, de posgrado incluso. Lo que ha ocurrido en Chile es que a partir de la década del 90, progresivamente, y sobre todo desde la psicología, empezó a aparecer la formación en métodos cualitativos. Tímidamente al principio, luego también la psicología comunitaria, que es fundamentalmente cualitativa, desde su práctica y generación de conocimiento, tímidamente a comienzos de los 90, pero ya hacia la década pasada prácticamente todas las escuelas de psicología en Chile, todas las facultades y las diferentes universidades, independientes de su sesgo principal o su prioridad, ya tenían formación en investigación cualitativa y en intervención psicosocial, sino psicología comunitaria, ¿ya? Que es la vertiente de aplicación más directa. Y eso ha hecho que en Chile también se fortalezca mucho, no solo la enseñanza, sino que el desarrollo de la investigación. Lo que más se ha avanzado, sin embargo, a mi juicio, es en las orientaciones sobre la aproximación al otro. Las técnicas de recolección están muy bien desarrolladas, sobre todo las técnicas de entrevista, las técnicas de trabajo grupal, muy bien desarrolladas. Se ha desarrollado también fuertemente la sistematización de los datos, los procesos de registro con apoyo tecnológico ahora que son fantásticos. Antes teníamos, Hacer a no mano sé, los análisis. sí, miles de papeles grabados en cinta. Yo recuerdo anecdóticamente que en los primeros proyectos que, que nos adjudicamos, quisimos comprar grabadoras para el registro, ¿no? Entonces, y un aparatito que se llamaba dictáfono, que era un sistema para poder transcribir más rápido. El dictáfono era una casetera con un pedal. Entonces uno se ponía los audífonos y con el pedal echaba a andar el cassette, lo detenía, lo retrocedía y podía ir tecleando primero en máquina de escribir y después Claro. en los primeros procesadores de texto. Entonces eran tan caros esos aparatos que con un proyecto una profesora compró el dictáfono y con otro proyecto yo compré las grabadoras. Y cuando tuvimos las dos cosas, resulta que el dictáfono era una marca, las grabadoras de otra y los cassettes no cabían en el dictáfono. Entonces, además era una tecnología muy, muy poco amigable. Claro. Y ahora con un teléfono celular incluso uno puede hacer registro escrito, fotográfico, de audio, todo simultáneo, Video. video, lo tienes todo. Entonces, con ese apoyo tecnológico, el registro ha mejorado muchísimo, Sí. mucho, mucho. Yo creo que también hemos avanzado en la comprensión de la dificultad que tiene el análisis de datos cualitativos. Porque yo creo que la mayor parte de la gente, y sobre todo los estudiantes, piensan que es como el análisis cuantitativo, que uno aprieta la tecla y tienes el resultado, y ahí lo que tienes que hacer es interpretar, pero aquí lo fundamental del análisis cualitativo es la participación del investigador, ¿no? Es todo el proceso de creación intelectual que está detrás
la disposición de datos para poder organizarlos y generar un relato y una construcción que tenga sentido y que realmente respete su origen. Claro. Y para eso también yo creo que se ha avanzado mucho en la incorporación de nuevas técnicas de análisis, aunque creo yo que en Chile somos muy dados a las modas. Ya, ¿Mm? a ver. Eh, lo primero que se conoció fue la Grand Deuteri ¿cómo se llama? El método de comparaciones constantes Ujú. como estrategia de análisis, ¿no? Entonces, todo el mundo dijo que hacía eso. No necesariamente lo hacía, Claro. pero los papers publicados dicen que el método que se usa es el método de comparaciones constantes o la teoría fundamentada como estrategia de base, y que se usan diferentes tipos de categorización. Pero la comprensión de ese proceso de categorización es difícil, porque es un proceso de ida y vuelta, y en general la gente está acostumbrada a procesos lineales, Ujú. ¿no? De una etapa la cierras, pasas la otra. Y eso ha sido quizás lo más difícil en producir conocimiento de calidad, ¿no? Por lo tanto, lo que yo veo es que en el estado actual de desarrollo, la mayor parte de los resultados de investigación cualitativa que se publican, que no necesariamente se publican en revistas de alto impacto tampoco, todavía ahí está muy restringido el acceso, Claro. son más bien descriptivos. Son muy fenomenológicos y descriptivos. Ya. Y en un porcentaje un poquito menor, interpretativos desde paradigmas específicos en los cuales se sitúan los investigadores que los producen. Han habido diferentes oleadas en este proceso, y yo creo que en este momento el análisis de narrativa la lleva, es lo que está de moda. Eh, y yo creo que es un avance respecto de la comprensión que se logró del método de comparaciones constantes, eh, pero está más restringido a experiencias específicas y muy particulares, porque son análisis de casos, de número menor de casos. Eh, yo creo que se logra, lo que yo he leído por esa vía es muy bueno. Se logra un buen resultado. Mejor que lo que leía por el otro lado, Pero no por sirve. de teoría fundamentada. Ujú. Eh, pero sin embargo creo que todavía nos falta consolidar una forma de trabajo que sea más propia. Que, y cuando me refiero propia, que reconozca los matices culturales y las diversidades de nuestro contexto, Claro. y que incorpore una mirada más ecológica en la producción de resultados cualitativos. Mm. Eh, creo que todavía nos falta, pero creo que va a llegar. O sea, de hecho, eso está dentro de la literatura también. Perfecto. ¿Mm? Pues ahí estamos viendo cómo se viene en los próximos años, que se viene en el futuro, se va a incorporar Sí, esta mirada. exacto. Sí. Oye, ¿qué recomendaciones le darías a alumnos que están aprendiendo? Yo sé que tienes muchos alumnos, pero ¿qué recomendaciones le darías a mis alumnos, a los alumnos de las universidades de los Andes? Que bueno, es la primera vez, como te conté, que se hace el ramo y están recién aprendiendo, están en segundo, entonces están recién conociendo un poco de qué es esto de los métodos cualitativos. ¿Qué consejos le darías o orientación? Yo lo que creo, en general los estudiantes de psicología se enamoran rápido de los métodos cualitativos, porque tienen magia. Esa magia es la capacidad que conceptual y epistemológicamente tienen para conectar la experiencia del sujeto con el investigador, para plantear que el proceso de construcción es un proceso compartido y que el proceso de generación de conocimiento, y que lo que se va a obtener eh, va a ser va a ser la integración del relato de este participante con la comprensión que logra
el investigador. Por lo tanto, es en el encuentro con el otro que se produce una síntesis que para muchos de los estudiantes es mágica, ¿sí? Sí. Porque les permite conectar la experiencia, validarla, reconocerla. Eh, y a partir de eso, entender que el proceso de producción de conocimiento finalmente es una doble hermenéutica. Y esto es muy importante, porque el relato, por más sentido y comprometido que sea de parte del otro, siempre es una historia que se cuenta. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Y se cuenta desde el momento en que uno hace la pregunta. Mucha gente dice, yo nunca había pensado eso, y ahora que me lo preguntas, lo pienso. Claro. ¿Mm? Y eso es súper importante, porque por eso que las narrativas, el análisis de narrativas tiene tanto sentido, ¿no? Porque es desde ese punto que cada participante empieza a reconstruir su historia para darle coherencia y darle sentido. Y al hacerlo, también, que es una construcción activa, también lo cree. Ujú. Lo crea y lo cree. ¿Mm? Y eso el investigador tiene que tenerlo claro, ¿ah? Porque no necesariamente esa es la realidad, Claro. pero esa es la realidad con la que va a trabajar. Por lo Pero tanto, y eso la es lo que va realidad a de esa validar. persona también. Exactamente. Ese relato es el que vale. Claro. Siempre me acuerdo lo que le pasó a una colega que fue tan, tan espectacular trabajando en este tema con los problemas de delincuencia. Estaba entrevistando a adolescentes que estaban recluidos en la cárcel. Entonces nosotros dentro del método siempre hemos exigido varias cosas para que la gente aprenda y sea rigurosa. Primero, el uso de las notas de campo de manera estructurada, haciendo las distinciones entre el relato, lo que dicen, y las inferencias o los comentarios propios, ¿no? Ujú. Incluso en un esquema muy simple, en que hay un espacio para poner lo que el otro dice y un espacio para poner lo que yo pienso. ¿Mm? Eh, Uso de notas de campo, uso de grabaciones de audio para poder cotejar después. Una vez que se hace la transcripción, hacer una transcripción que no necesariamente es literal, porque en la transcripción literal muchas veces se pierde el sentido de lo que se está diciendo, sobre todo cuando hay una aproximación lingüística no pura, digamos, con muchos vocablos que son propios de una subcultura. Entonces hay que establecer acuerdos de transcripción previamente. Y una vez que se hace la transcripción del texto, como resguardo ético, pero también como estrategia de validación de datos, hacer el contrachequeo, que es entregárselo de vuelta al participante, cosa que queda comprometida desde el principio para que el participante lo pueda revisar Claro. y pueda confirmar que eso es lo que dijo y que eso es lo que quería decir, además. Y si hay algo que está ahí y que no lo quiso decir o no es como lo quería decir, que tenga el derecho a cambiarlo. Claro. Y si hay algo que a partir de esa lectura le surgió, que puede agregarlo. Cuestión que enriquece enormemente los datos. Esto tiene harto trabajo. Nosotros en el primer semestre de formación enseñamos esa parte. Mm. Y con entrevistas individuales, que es lo más controlable para los Claro. estudiantes. Cosa de que aprendan a establecer la relación y hacer el proceso de validación. Entre medio también se usan los memos de síntesis. Esto es la lógica de un cuaderno de campo, para que ellos puedan ir reflexionando sobre lo que les pasa, lo que Ujú. aprenden, lo que les falta. En general, una entrevista, sin ser entrevista en profundidad, una entrevista focalizada, puede durar 2 sesiones. Claro. Un primer encuentro más bien exploratorio para abrir los temas y un segundo más bien confirmatorio. Y después viene el contrachequeo. Sí. Bueno, todo esto que es parte del método y que es lo que nosotros trabajamos con los estudiantes, a una colega le pasó
que cuando llegó a la parte, a recibir la retroalimentación del contrachequeo, el muchacho le dice, tía, ¿sabe qué? Ahora quiero contarle la verdad. Todo eso que le dije no es cierto. Pero cuando lo leí, me di cuenta que estaba mintiendo y que no me sirve. Wow. A eso se puede enfrentar un investigador cualitativo, ¿no? Claro. Pero eso es. Y por eso toda la comprensión que yo ya había logrado se redefine inmediatamente. Yo tengo que ser capaz de reestructurarlo y partir de nuevo. Y esa entrevista, que puede haber estado muy bien hecha, que está entregando información riquísima, pasa a ser algo anecdótico, que posiblemente lo puedo usar en el análisis de los datos, perdón, en la interpretación de los resultados y no en el análisis de los datos. Claro. Wow. ¿Mm? Tremendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que le diría yo a los estudiantes? Esta formación es una formación que tiene un valor extraordinario para los psicólogos. Primero, porque les permite entender la subjetividad de los otros, aproximarse a entender que existe esa subjetividad y que es distinta de la mía, y lograr establecer la distinción entre su realidad y mi realidad, para después poder hacer la síntesis. Y ahí está la doble hermenéutica, ¿no? Lo más importante que tiene es que ese proceso, independiente que se dediquen a investigar o no, tiene valor para el ejercicio profesional de la psicología. Por lo tanto, es una herramienta que les va a ayudar a ser mejores profesionales, que les va a ayudar a comprender la profesión en la práctica de una manera distinta y a construir conocimiento desde su trabajo, sin necesidad de que eso tenga que ser publicado posteriormente, pero sí con un método que le va a permitir ser independiente del proceso de construcción de conocimiento que se hace en la academia, porque va a tener la realidad al frente y un método para poder procesarla de manera autónoma. Yo creo que eso es lo que hace que la gente se motive por estudiarlo. Después, cuando llegan al análisis de los datos, ahí se nos empieza a empantanar la mayoría, porque la cosa se pone dura, es cierto. Pero por lo menos todo el levantamiento de información es muy valioso, Sí, muy, muy valioso. es verdad, sí, yo opino lo mismo. También cuando pensé en cómo surgió esta oportunidad de hacer este ramo, dije, bueno, como no importa, porque los alumnos son de segundo, entonces quizás la mayoría no va a hacer investigación cualitativa. Pero creo que sí, también coincido contigo que que son conocimientos que sirven para el desarrollo profesional. Y bueno, y también el desarrollo personal también sirven porque nos ayudan a entender las distintas miradas, a entender la mía, y a ser reflexivos con nosotros mismos para ver qué es lo que estoy escuchando yo del otro. Y yo creo que eso es fascinante al final. Mejorar la tolerancia, ¿no? Además, como entender que yo tengo una posicionalidad y el otro tiene otra. Sí. Y yo la entiendo desde mi lugar. Y la otra persona está desde su lugar. Sí. Y siempre van a haber miradas diferentes. Claro. Y no por eso no son válidas. Exacto. Eso es lo que nos enseñan los métodos cualitativos. Sí. Así que no, lo encuentro fascinante, me encanta. Y bueno, y el análisis, claro, es duro, pero cuando se logra es maravilloso. Es mágico maravilloso, casi. es mágico, es enriquecedor, o sea, A pesar de ilumina. que el proceso sea un poco extenuante. Sí. A pesar de ello. Sí. Pero sí, es mágico. Devela la realidad, la permite organizar. Y además lo más importante es que siempre es una conceptualización nueva. Siempre genera, no importa cuál sea el modelo de análisis que uno use, en cualitativa siempre vas a generar nuevas categorías. Y eso es un aporte al conocimiento. Eso es la puerta de partida de la formulación teórica. Por eso es que la teoría fundamental habla de desarrollo teórico de base. Aunque sean teorías de alcance medio, pero si uno concluye un estudio con un nuevo concepto que tiene todo un significado detrás, que explica una realidad, está haciendo un aporte sustantivo. Claro. Aunque no sea representativo de la población, porque nunca lo va a ser.
claro, pero sí va a ser representativo del para ti, fenómeno, claro, de lo que se está estudiando. perfecto, Puede que después cambie también, pero es una apuesta y es arriesgada intelectualmente. sí, maravilloso. Sí. Oye, tantas más preguntas, pero en honor al tiempo, como me encantó la conversación y muchas gracias por tu generosidad en darme esta entrevista. Mm. Sí, mira, María José, totalmente disponible. Además, te encuentro muy valiente estar haciendo una asignatura en estas condiciones y tan descentrada territorialmente, ¿no? Sí, Porque el desafío, y espero que lo puedas enfrentar bien en este contexto, son las cámaras apagadas. Eh, Porque una de las riquezas para mí de la investigación cualitativa es el contacto directo. ujú, ¿Mm? Y yo espero que los estudiantes sean amables y enciendan las cámaras para que puedas establecer ese contacto y transmitirle la riqueza del método. sí, algunos las encienden, Algunos pero las bueno. encienden. Yo también he estado en los lugares donde no quiero encender la cámara porque no, así que también Sí, los entiendo, como sí, entiendo los dos lados, así que, pero no sé, está entretenido el desafío. Mis alumnos, por suerte, han sido bastante generosos, participan, están interesados, reflexionan harto, así que estoy bien entusiasmada. Se ve qué bonito bueno. el semestre. Y bueno, y tengo un par de alumnos ahí que con el Sename, que ahí te tenía un par de preguntas, pero ¿Qué hora es? van a ser las 9 para ti. Si quieres, démonos unos 5 minutos más. Vamos con el Sename, que yo creo que es uno de los grupos que está más como complicado. Bueno, no sé si Ujú. complicado, pero ¿qué les recomendarías tuyo? ¿Qué les recomendarías, claro, hacer con respecto al Sename? Es un tema que dijiste que los profesionales se queman bastante, es un tema bastante que Mm. está, no sé cómo decirlo, pero ha salido en las noticias mediáticas, han pasado varias cosas. ¿Qué les recomendarías Siempre a pasan estos, cosas. claro, entonces, ¿qué les recomendarías a estos estudiantes que observaran, ¿no? En qué dónde podrían entrar, considerando que son estudiantes de segundo año y ya hablamos de que para efectos de este ramo, como están aprendiendo, no van a entrar a conversar con niños ni personas vulnerables Sí, porque no, corre, no sí, lo vamos a hacer para aprender, digamos. exactamente. Pero ¿qué otros temas, qué temas crees que podrían observar? ¿Qué recomendaciones les Mira, tienes? hay temas, o sea, de todas maneras, y tal como lo estás diciendo, el trabajo debiese ser con los profesionales que ejecutan los programas en las diferentes líneas. Lo primero que deberían decidir es una temática, Ujú, porque hay muchas realidades distintas y todas son realidades complejas y algunas son muy duras. Eh, y lo segundo es trabajar con profesionales que lleven bastante tiempo de trabajo. ¿M? Eh, o quizás comparar profesionales que no lleven tanto tiempo con profesionales que lleven harto tiempo, pero los que llevan por lo menos 3 años trabajando conocen el sistema y conocen las posibilidades que tienen de incidir en el resultado del ámbito en que están desempeñándose. Eh, por eso es más fácil hablar con ellos. Ahora, ocurre con la mayor parte de los profesionales que si bien hacen lo mejor que saben hacer y que pueden hacer, también saben que no están usando herramientas que demuestren que lo que están haciendo está bien hecho, porque no tenemos esas tecnologías. claro. ¿M? Porque no hay estudios que nos digan cuáles son los resultados finales del trabajo y porque la información que tenemos es que está todo mal, la información pública, ¿no? Entonces, nada funciona. Tanto es así que cuando uno mira los datos históricos de la gente que está recluida, de los adultos recluidos, casi el 70% pasó por programas de Sename. Mm, Entonces, no es que la gente pase por Sename y después vaya a la cárcel, no, porque es un 10%,
5% los que terminan en la cárcel, pero si lo miras al revés, sí. O sea, y eso significa que en las historias de vida más complejas, el sistema no tiene herramientas, no funciona, no detiene esos procesos. Y muchas veces lo que hace es vulnerabilizar más o hacer que las intervenciones terminen siendo iatrogénicas. ¿Mm? Claro. Entonces, te digo esto porque muchos profesionales también se van a defender. ¿Mm? En las entrevistas, porque se sienten también vulnerables. Claro. Entonces, los temas en los cuales los profesionales suelen ser más elocuentes también y transmitir mejor la información, tienen que ver con su experiencia laboral. ¿Mm? Ok. Cómo ocurre el trabajo, cómo lo viven, y en eso van a obtener un relato mucho más fluido y denso y rico además, porque Claro. es comprender el sistema desde adentro, desde la experiencia de quienes lo ponen en práctica. Súper interesante. Eh, pero si uno los interpela sobre los resultados, ahí puede que encuentren más resistencia. Yo creo que no debería ir por ahí. Ahora, ahora los temas que sí requieren más, eh, incluso denuncia de las condiciones de trabajo, son los temas de protección y familia. ¿Mm? En este momento la realidad del ámbito de psicología, perdón, de justicia, ya está bastante más trabajada y estudiada. ¿Mm? Pero en los temas de protección, en los programas de maltrato, en los programas de diagnóstico, en los programas residenciales, en los programas de familia de acogida, en los programas de violencia intrafamiliar, en esos programas hay poco desarrollo tecnológico en Chile, hay poca capacidad para elaborar buenas intervenciones. Por lo tanto, ahí sí es relevante saber qué es lo que está pasando con los profesionales, cómo están viviéndolo. Claro. Nos hemos dado cuenta que ahí la rotación es altísima. O sea, y esto es uno de los temazos para los profesionales jóvenes de la psicología, porque eh, gran parte de las acreditaciones de las carreras de psicología se logran por la alta empleabilidad, por las altas tasas de postulación a psicología, alta matrícula por lo tanto, pero también alta empleabilidad. Y la alta empleabilidad en gran medida son los programas de intervención psicosocial. Claro. Porque la gente sale y a los pocos meses ya logra un trabajo relativamente precario, en remuneración, 600 lucas, una cosa así, jornada completa, pero es un trabajo y entra en estos programas. Hace lo que puede, no se le enseña, no sabe, nunca se le enseñó en la carrera cuál era la problemática sobre la que tiene que intervenir. Claro. Son problemáticas muy duras, la gente más traumatizada, la gente como se llamó en algún momento, multiproblemático o multiestresado. Eh, por lo tanto, se requieren especialistas. Claro, se requiere justamente lo opuesto, como Lo personas opuesto. altamente capacitadas Sí. y con Si alta. no, es atender en la puerta del hospital con un camillero un infarto. Si eso es lo que estamos haciendo. No porque el camillero no tenga buena voluntad ni ganas de hacerlo bien, sino que no tiene el conocimiento, ¿no? Herramientas. Entonces, los jóvenes profesionales entran a estos programas y duran en promedio 1 año y medio, Mm, ¿m? Hasta que encuentran un trabajo mejor, en mejores condiciones y que los maltrata menos. claro. Por lo tanto, a la siguiente salida de profesionales ya hay cupos nuevamente en los mismos programas. Y eso significa que la población atendida está teniendo rotación de terapeutas, rotación de, de profesionales a cargo en forma permanente. Entonces logra abrir una experiencia y se le va al profesional. Claro, no se alcanza a generar el conocimiento, a generar nada, porque Nada. la alta rotación. Oh, Este es un tremendo problema en nuestro sistema y del cual también somos responsables los psicólogos, sin saberlo muchas veces, pero
lo somos. Mm, Ujú. Así que por eso yo digo que trabajen con gente que lleve por lo menos 3 años perfecto. dentro de los programas, porque ahí van a tener un poquito más de decantada la experiencia. Y posiblemente los más jóvenes van a estar bastante enojados. Ujú. Maravilloso. Bueno, Ricardo, muchas, muchas gracias. ¿No? Cuenta conmigo. Estamos, ya llevamos una hora, podemos seguir hablando, estoy segura. Sí. Pero, Pero- pero sé que tienes, estás ocupado y tienes muchas cosas que hacer. sí. Pero muchas Ah, gracias por tu tiempo, por tu generosidad en compartir tus conocimientos y bueno, estoy disponible también para ti, para lo que necesites. igual, mucho gusto, María José. Vale, Estaremos hablando. bueno, Chao. chao.